Estamos en Romanos 6, versículo 6, al cual ya llegamos. ¿Sí? Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder o su poder legal en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. ¿Sí? O nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. ¿Sí? Por ahí es como decimos que cuando el cristiano peca voluntariamente. ¿Sí? Pero bueno, seguimos. Romanos, versículos 11 en adelante. ¿Sí? Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que vivan. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen nueva vida. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. ¿Sí? Qué importante es estos pasajes que nos dice Pablo, tanto como Santiago también. En la palabra de Dios tenemos muchos pasajes que nos están refiriendo a esto. ¿Sí? Debemos ante Dios reconocer nuestras faltas, confesarlas y pedirle perdón a Dios. Y Él, como dice 1 Juan 1:9, Él va a hacer lo que corresponde. Va a perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Bueno, los últimos dos versículos. De 12 me fueron... Sí, tres versículos. Así que, versículo 16. No se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos, o desciende a nosotros de lo alto, del Padre de las luces. Y esto es trascendente. Él nunca cambia ni varía como lo hace una sombra en movimiento. Dios siempre es el mismo. En Él no hay variaciones ni oscurecimientos. Donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Él, Dios, por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de la verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión, o llegamos a ser una clase de primicia de sus criaturas, para que fuésemos como los primeros y mejores frutos de su creación. ¿Sí? Y acá hay algunas palabritas que son también importantes en la consideración. ¿Sí? Primera advertencia en el versículo 16: no nos dejemos engañar como si la tentación fuera producto de la actividad divina. ¿Sí? Ya lo estemos hablando. Él es el dador de todo bien. Ahora bien, nos habla de una mudanza, ¿sí? Y el término griego que se usa allí es el término que hablamos de paralaje, es decir, que cambia nuestra visión según la posición. En Dios no hay cambio. Dice Hebreos, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sí? Dios permanece siempre en el mismo sitio y en la misma posición, sin que varíe la forma en que nos lanza la luz de su bondad. ¿Sí? La posición de Dios no cambia con la situación o donde estamos. Siempre Él alumbra de la misma manera. ¿Sí? Y la otra cosa que habla ahí es la palabra sombra. Y nos da la idea en el original de la sombra que produce un eclipse, el oscurecimiento parcial que genera un eclipse.
Nuestra confianza en Dios está firmemente asegurada por esa luz que jamás se eclipsa ni palidece por un momento. Siempre brilla su misericordia con el mismo esplendor sobre cada uno de nosotros. Y termina este pasaje, este versículo, con el versículo 18. Nuestra regeneración espiritual es obra de la libre y soberana gracia de Dios. Usando la predicación del Evangelio, que es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. La potencia, la dinamita de Dios. Romanos 1:16. Bueno, hermanos, nada más disculpen la longitud, pero bueno, no podíamos dejarlo por la mitad. Que el Señor nos bendiga.